Ya casi terminamos. ¿Verdad para que puedan descansar un ratito, tener vacaciones un ratito? Bueno, vean, chicos, vamos a dar inicio de una vez a la sesión, a la cuarta y última sesión de este cuatrimestre de la asignatura. Felicitarlos pues porque eh, están haciendo, creo que un esfuerzo bastante importante para poder cumplir con la tarea, ¿verdad? Y poder avanzar en su programa de estudios y pues cumplir la meta que tienen propuesta. Entonces, hoy estamos en la última sesión virtual. Sin embargo, pues ya eh, hasta dentro de un mes aproximadamente, pues vamos a terminar del todo. Y pues durante todo este tiempo vamos a estar ahí disponibles para las consultas y las preguntas dudas que ustedes tengan, ¿verdad? Que ya saben que pueden utilizar el foro de dudas o la vía interna, el correo, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a estar. En esta última sesión vamos a hacer un repaso de la última actividad eh, que tienen, pero antes de empezar, sí me gustaría pues tener la percepción de ustedes de este trabajo que acaban de terminar, de esta actividad gamificada que tenían que hacer. No sé, ¿cuál fue su experiencia en esa? Porque, pues como todo, tenemos que ir actualizándonos, ¿verdad? Entonces, como universidad pues como cátedra y como escuela, ¿verdad? Todo en su conjunto, pues tenemos que ir incorporando las nuevas tecnologías a las, a la adquisición de nuevos aprendizajes, de nuevos conocimientos, ¿verdad? Entonces, por esa razón, pues se programan estas actividades, gamificadas, donde ustedes pues tienen que empezar a introducirse en ese contexto tecnológico y pues ir, ¿por qué? Porque eventualmente la profesión como tal se los va, ¿verdad? Se los va a pedir. Entonces, acercándolos poco a poco al aprendizaje, mediante tecnologías digitales, ¿verdad? Entonces, no sé cómo les fue, cómo te fue, Daniel, cómo les fue, Kendall, en el grupo. No estaban en el mismo grupo, ¿verdad? De hecho, Sí, sí, tenemos mismo grupo. Sí, sí, estaban en el mismo grupo. ¿Y cómo les fue? ¿Tuvieron ya, y dificultades eso, para hacerlo? Sí me gustaría saberlo bueno, porque es lo parte de la logramos, retroalimentación, ¿verdad? Que nosotros eh, lo logramos podemos concluir, hacer mejor. allá, lo logramos concluir, bueno, pero usted juzgará que también lo hicimos, pero creo que lo hicimos bastante bien y ahí entre todos ahí nos ayudamos y a veces, eh, digamos, Daniela fue una que ayudó mucho porque además de hacer su parte, me ayudó a hacerle doble y triple check a todo para asegurarnos de que no hubiera ningún un fallo. Ah, bueno, sí, eso es importante, ¿verdad? Por eso el trabajo colaborativo, pues lo que no domina muy bien alguno, pues otro
ahí le echa la manito, el empujón y ahí entre todos van aprendiendo, ¿verdad? Pues así se construye también el aprendizaje. Pues en el contexto UNED, pues el trabajo colaborativo se hace a distancia, ¿verdad? Así como les tocó hacerlo, pero también aprendemos y aprendemos de los otros compañeros, aprendemos del contexto, ¿verdad? Y eso es importante. Compartimos en esta distancia, pues compartimos este, experiencias, ¿verdad? Que son importantes y que nos van a enriquecer nuestra práctica docente, ¿verdad? Porque a veces decimos, es que en las universidades nos dan la teoría, pero cuando llegamos a las aulas es otra cosa. Y sí, en realidad por eso tratamos de acercarlos a las aulas, de acercarlos a ese, lo más que se pueda, ¿verdad? Acercarlos a las aulas, a que tengan ese contacto, a que observen, em, pregunten, ¿verdad? Indaguen, porque ese es el campo que después les va a tocar, ¿verdad? Entonces, sí es importante pues que ustedes tengan también esas experiencias. Y bueno, qué suerte que les fue, que no tuvieron, digamos, alguna complicación a la hora de hacerlo. Y igual, ¿verdad? Con este último trabajo es individual, pero también involucra la parte tecnológica, ¿verdad? La parte de gamificación, porque les va a servir bastante a ustedes cuando estén en la práctica ya como profesionales en el aula. Bueno, voy a iniciar en esta ocasión. El tema es bastante corto. Vamos a ver un poco sobre los entornos virtuales, ¿verdad? Y hoy por hoy, pues tenemos algo muy importante es que es el uso de la inteligencia artificial, ¿verdad? Que está como en boga, que tenemos que tener mucho cuidado. No es que no la podamos usar, más bien por el contrario, poco a poco se convierte en nuestra herramienta, pero como toda herramienta, así como tenemos que aprender a utilizar un cuchillo de cocina cuando vamos a elaborar los alimentos, ¿verdad? Este, porque pues si no lo sabemos usar, pueden suceder accidentes. Pues también en esta analogía con la inteligencia artificial, también tenemos que tener nuestros cuidados, ¿verdad? Para poderla utilizar y que sea funcional y que todo salga bien. Entonces, este es, pues no es uno de los temas que está dentro de de esta unidad, pero sí es importante pues que lo vayamos visualizando porque eventualmente habrá alguna asignatura propia o alguna asignatura que la involucre y que ustedes pues también eh, tengan esas habilidades para utilizar estas herramientas, ¿verdad? Así como utilizamos Canva, como utilizamos em, este Genial y para hacer presentaciones, que son herramientas muy valiosas y otras herramientas, ¿verdad? Que hoy por hoy están como más modernas, digamos, más actualizadas, pues las herramientas para el uso de la inteligencia artificial pues también, ¿verdad? Y ir conociendo poco a poco cuál nos funciona mejor, cuáles son las mejores, porque ya incluso estadísticas que nos dice cuál es la mejor
para producir texto, cuál es la mejor para producir imágenes, em, esquemas, ¿verdad? Cada uno de los elementos que van a ser de utilidad para nosotros, pues también es importante conocer esa parte, ¿verdad? Pero pues en su momento, en la elaboración de esta asignatura, pues no estaba tan latente la inteligencia artificial, pero para que ustedes pues se preparen y sepan que en algún momento va a tocar que ustedes también elaboren algunos productos utilizando la inteligencia artificial, ¿verdad? Que es válido siempre y cuando pues tengamos compromiso, una responsabilidad y una ética en el uso de estos recursos. Bueno, el tema de hoy es el último tema de la asignatura y se llama los entornos virtuales en contextos educativos, ¿verdad? Y aquí, pues, ¿por qué viene este primero? Porque pues tiene relación con la asignatura, ¿verdad? Con informática educativa. Y luego, pues porque estamos en un contexto a distancia donde los entornos virtuales son de suma importancia para la construcción del conocimiento, para visualizar ese progreso, ese proceso educativo, ¿verdad? Ese avance en conocimientos y en habilidades. Entonces, es muy importante pues que se considere y ya que tiene que ver con tecnología, pues que es em, el tema central de la carrera de ustedes, ¿verdad? De informática. Bueno, en estos entornos virtuales, tenemos que considerar y más que considerar, tener presente de que no solo nos va a permitir lograr un aprendizaje, tanto en conocimiento, ¿verdad? Como en habilidades en el manejo de las herramientas que me permiten lograr ese aprendizaje a través de los entornos virtuales, que voy a requerir muchas veces de la colaboración docente y de la colaboración de compañeros, como lo hicieron ustedes recién en esta actividad de trabajo colaborativo que recién realizaron, ¿verdad? Y que se dieron cuenta, pues, que apoyándonos unos a otros, la tarea, pues, nos sale mejor. También hay que considerar que es inclusivo, ¿verdad? Porque lo podemos adaptar a las necesidades de las diferentes poblaciones, ¿verdad? No, aquí no hablemos solo de inclusión pensando en discapacidad, ¿verdad? Sino en todos los ámbitos, ¿verdad? Todas las, los grupos de edades, ¿verdad? Igual un niño puede manejar un dispositivo como lo maneja un adulto, ¿verdad? Y pues por su experiencia, pues un adulto va a tener más posibilidades de explotar ese recurso que un niño, ¿verdad? Pero que eso nos permite unificar y poder permitir que lo que pueda lograr un estudiante de escuela, pues también lo logre un estudiante de secundaria. Esto también nos permite que exista una interacción, no es porque utilicemos una computadora o una tablet o un celular, quiere decir que ya nos alejamos del mundo y que ya no, no tenemos amistades, que ya no podemos compartir con otros. Por el contrario, ¿verdad? Debemos de
generar esos espacios de interacción para compartir. Entonces, tres principales palabras que encierran esta unidad: aprendizaje, colaboración e inclusión. ¿Cuál es el objetivo de esta última unidad? Bueno, es analizar la pertinencia de los entornos virtuales. Sabemos que pues no todos los entornos virtuales nos van a funcionar para todo. Entonces, vean ustedes, por ejemplo, cómo poco a poco eh, la aplicación del WhatsApp va mejorando cada vez más. Primero era solo un canal de mensajería, ¿verdad? Que iba, venía. Luego ya podíamos utilizar audio, primeramente solo escrito, luego audio, ya utilizamos audio. em, y así poco a poco ha ido evolucionando, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Por la necesidad que se ha generado, ¿verdad? Que las mismas personas han generado y que otras herramientas pues nos permitían eso en un principio y el WhatsApp no, ¿verdad? Entonces se tiene que actualizar para estar en la misma línea de competencia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque a veces si se requería para un audio, pues ya yo no lo utilizaba porque no me era funcional. Pues bien, todos los entornos virtuales tampoco muchas veces no son funcionales para para todos los, eh, ¿cómo les explico? Lo que yo quiera realizar a través de una plataforma, ¿verdad? Entonces, el, este entorno y lo que yo quiera tiene que tener una estrecha relación o tiene que adecuarse a las necesidades de la población. Entonces, es cuando empiezan a hacerse los ajustes, ¿verdad? Generalmente, en el campo de nosotros, son ajustes de infraestructura y no llamemos infraestructura solo como al edificio donde estamos ubicados, ¿verdad? Sino a la estructura del aprendizaje, a la estructura de la enseñanza, de ese modelaje del cómo yo voy a enseñar y el otro va a aprender, o si tengo que hacerme de lado para comprender y determinar lo lo que otros me quieren enseñar, ¿verdad? Entonces, estas herramientas son muy importantes, muy pertinentes en el campo en que nos desempeñamos. Hay un poquito de historia que tenemos que conocer porque es importante saber que no estamos hoy por hoy en este contexto porque sí, ¿verdad? Que antes de lograr de llegar al contexto donde estamos, de llegar a la realidad que tenemos hoy por hoy, pues hubo un proceso también que la tecnología tuvo que atravesar para ir mejorando cada vez. Y sigue mejorando. Cada vez que hay alguna evaluación, ¿verdad? Y esta tecnología pues va mejorando. Entonces surge allá por los años 90 y se caracteriza por un uso masivo de la tecnología en donde en su primer momento, pues si hablamos de comunicación, el teléfono celular se convierte, ¿verdad? En ese aparato tecnológico que debo de, de tener un uso responsable, ¿verdad? Pero sin embargo, no se habla de ello hasta posteriormente.
Importantísimo conocer que esta revolución tecnológica que llamamos en un principio, ¿verdad? Se considera la era de la información y se hace una masificación de computadoras, de redes, de dispositivos móviles, ¿verdad? De software, de hardware, ¿verdad? De todo lo que tenga que ver con tecnología empieza, ¿verdad? En esta etapa de la revolución tecnológica, como les digo, que inicia ya por los años 90. Crea un impacto, por supuesto. Primero porque existía un grado de desconocimiento en el manejo de estas nuevas tecnologías. Luego temores también, ¿verdad? Porque no sabíamos cómo funcionaba, no sabíamos si de repente, como decimos por ahí, yo le tocaba un botón a la computadora y y me daba una pantalla o negra o blanca, ¿verdad? Entonces entrábamos como en esa sensación de zozobra y de angustia porque no teníamos el dominio y el conocimiento de esa información. Entonces esto, pues por supuesto, el impacto que genera es esos cambios en la forma de vivir también porque hay dispositivos, ¿verdad? Colocados en nuestras casas, en nuestras oficinas, que nos van a permitir comunicarnos con el mundo exterior. Y por qué no también aprender desde el uso de esta herramienta. Entonces, hay muchas personas que tienen eh, que están ahorita en una universidad donde están obteniendo otras grados profesionales, ¿verdad? A través pues de la tecnología, ¿verdad? Entonces, educarse también es parte de. Así como impacta también en esa parte de aprendizajes, de construcción de conocimiento, pues también causa efectos en la vida cotidiana, ¿verdad? Entonces ahí empezamos con que tenemos desde la parte de comunicación que se vuelve más fluida, más constante, eh, más enriquecedora, supera las barreras geográficas y temporales, ¿verdad? Entonces, bien nos podemos comunicar desde nuestro país hacia otro país, ¿verdad? Como que si fuera que estuviera aquí muy cerca, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos en el teléfono o en la computadora las videollamadas, ¿verdad? Puedo accesar a los chats después de redes sociales y pues así utilizando diferentes elementos como las videoconferencias y los chats, ¿verdad? Y me puedo comunicar con el mundo eh, extranjero, digamos, para no decir exterior, ¿verdad? Todo, todo esto pues causa un efecto positivo. Igual tenemos la otra parte que es el ocio y los usos de la tecnología. Y aquí pues no se había determinado o no se había detallado o no se quería, podría ser inclusive, ¿verdad? ¿Qué tanto posicionamiento tienen esos videojuegos que se utilizan, ¿verdad? Que están ahí? Ya sabemos que además de ser la tecnología por sí sola, pues llamativa para los menores, también a la hora de incorporar juegos, videojuegos, digamos, planeamientos y otras actividades a través de la web, pues vamos a
entramos como en ese momento en que el aprendiente pues no quiere salir de ese espacio, ¿verdad? Entonces, son elementos que tenemos que ir considerando. Sin embargo, todo esto, todo lo que vemos, pues nos viene entonces a presentar retos, sobre todo en la educación del siglo XXI. ¿Por qué? Bueno, porque si bien es cierto, estamos avanzando en la construcción del conocimiento, específicamente en, en la, en esta construcción de aprendizajes, de conocimientos, pues también existen retos, ¿verdad? Todas las cosas positivas que nos trae la educación del siglo XXI, también existen retos que tenemos que considerar. Y bueno, dentro de estos retos nos aparece el tratamiento crítico de la información que tenemos que darle, y una vez que nosotros aprendamos a brindar todo este tratamiento de información, todo este análisis de información, pues tenemos que concatenarlo, ¿verdad? ¿Con qué? Con lo que me manda el, los desafíos que tengo que cumplir, ¿verdad? Entonces, saber tener un tratamiento crítico de la información, conocer que toda la información que está en la web no necesariamente es verdad, entonces tengo que contrastarla. La capacidad para para resolver problemas de diferentes situaciones cotidianas, un pensamiento creativo para poder dar resolución, el trabajo colaborativo, que es sumamente importante. Y bueno, también tenemos obstáculos, porque no todo es, digamos, a pesar de que podamos tener, cuando tenemos esos retos, sabemos eh, que hay cosas y que hay una respuesta y andamos en búsqueda de esa respuesta, ¿verdad? Y que también pues nos vamos a encontrar situaciones que nos quieran impedir el logro, ¿verdad? Y el avance. Y esos son estas barreras o estos obstáculos que vamos encontrando conforme nosotros pues vayamos mejorando nuestro aprendizaje. Entonces, por ejemplo, en su momento, pues no sabíamos nada de inteligencia artificial, y hoy por hoy, pues se convierte en nuestro reto, ¿verdad? ¿Qué tanto, hasta dónde puedo llegar? ¿Qué tanto puedo aprender? ¿Cómo la puedo utilizar de tal forma que sea un beneficio que me permita lograr hacer o desarrollar ciertas acciones, ¿verdad? Y pues bueno, también la resistencia de la población docente hacia las tecnologías de la información, pues también se nos convierte en un reto, y yo que diría que un reto bastante poderoso, porque si no tengo esa actitud, ¿verdad? Y esa proactividad en querer aprender acerca de las tecnologías, pues se me va a volver ¿verdad? Un punto ahí de discordia conmigo mismo y después con los demás em, por desconocimiento. Tenemos dentro de esta historia también vamos a encontrar la generación NET, ¿verdad? Que pues tenían algunas características dentro de sus habilidades, que saben usar la tecnología, dentro de sus debilidades también, que no emplean eh, necesariamente ese recurso tecnológico para fines educativos. Una deficiencia muy importante que
que la carencia en el uso de la tecnología para desarrollar las habilidades del siglo XXI, ¿verdad? Que hoy por hoy hablamos de pensamiento crítico, resolución de problemas, ¿verdad? Como habilidades que deben desarrollar todas las personas en estos procesos educativos, ¿verdad? Pero no necesariamente se hace, por lo que eh, hay una carencia en esta línea, ¿verdad? Sabemos que la tecnología nos puede permitir desarrollarlo, pero no necesariamente sabemos que ¿verdad? Que eso va a ser tan pronto como solo lo pensamos. A nivel de la torre nos dice que no podemos omitir la realidad tecnológica que viven nuestras generaciones y que el sistema educativo debe aprovecharla. Es decir, no solo es para la población que está fuera, sino nosotros como formadores, ¿verdad? Em, vamos a estar conscientes de primero de que las nuevas generaciones tienen un dominio ágil de fácil comprensión y uso de las tecnologías. Pero lo que dentro de ellas contenga es lo que nosotros tenemos que aprender a canalizar. Existen nuevos retos en la educación para todos los actores educativos, todos los actores educativos ante toda toda esta convulsión de la tecnología, pues tiene retos. En el caso del profesor, ya deja de ser aquel que solo da el conocimiento como en ¿verdad? En otros tiempos y debe de convertirse en una persona de apoyo, que supervisa, que monitorea, que corrige, que realimenta, ¿verdad? Ese proceso debe ser promotor de habilidades y competencias, debe permitir que su estudiantado alcance esas competencias. ¿De cuál en este caso? Pues estamos hablando de la asignatura de informática educativa, ¿verdad? El estudiante, por su parte, como miembro, como parte de este proceso educativo, pues también tiene su rol, ¿verdad? Y es que debe estar activo constantemente, ¿verdad? En este proceso. ¿Por qué? Porque eso le va a permitir enriquecer a los suyos, hablando de familia y a sus pares. El nuevo enfoque de evaluación ¿verdad? Tenemos que ir pues en esa línea y se centra en evaluar el dominio de las competencias y no solo conocimiento como tal, ¿no? Entonces tenemos aquí que estar claros en que no es solo conocimiento, sino ya vamos a desarrollar habilidades y competencias para su desempeño en la carrera que eventualmente decidan escoger. Esta era digital pues trae sus riesgos, como les decía, no todo es felicidad, ¿verdad? Nos ha traído muchos riesgos y lo vemos a nivel mundial, ¿verdad? Desde los hackeos de información, desde suplantación de personalidad en algunos espacios, en fin, la era digital también tiene sus riesgos, pero muy probablemente esos riesgos no se visualizaron en un momento, ¿verdad? Solo se trabajó en el surgimiento de estos avances tecnológicos. Pero hoy por hoy sí tenemos
que estar conscientes de ello. Entonces tenemos dentro de estos riesgos los delitos informáticos, ¿verdad? Todo aquello que tenga que ver con, entre comillas, el hackeo de información desde diferentes instituciones o ámbitos que nos permitan, pues, que les permite tener acceso y que son, digámoslo así, datos personales, información sensible. Entonces, los delitos informáticos, ¿verdad? Son parte de los riesgos de esta era digital, las estafas y robo de información, ¿verdad? Y aquí hablamos de, de todos los elementos, de todos los aspectos que les permite accesar a esa información, entonces pueden extraer la piratería de los software, el malware, ¿verdad? Todos los malos, los virus, los maliciosos y la violación de los derechos de autor, que este es un aspecto que tocamos siempre porque igual ustedes cuando presentan sus trabajos eh, deben asignar, ¿verdad? Reconocer quiénes fueron los autores de ese artículo, de esa revista, de ese tema. Y pues, ¿cuál es nuestra función, digamos, como personal docente, como personal encargado? Primero, pues informarnos, ¿verdad? Tener todo el conocimiento y luego, tenemos un mecanismo de protección siempre, ¿verdad? Pues igual lo vamos a aplicar ese mecanismo de protección. ¿Cómo lo hacemos? Pues cuidando nuestros datos personales, reseñas, virus, ¿verdad? Y todo aquello que podamos proteger nuestra información. Tenemos dentro de estos elementos un punto muy importante. Entonces, ¿por qué? Porque todo esto conlleva una alfabetización digital. Tengo que aprender, tenemos que aprender, ¿verdad? Por ahí decimos que no nos gane, ¿verdad? La tecnología. Tenemos que aprender. Y a eso se refiere la alfabetización digital. En su concepto más amplio no es solo alfabetización, lo vemos como el proceso de lectura, ¿verdad? Lectura y escritura, sino que esto va más allá. Además de leer, tengo que brindar información importante, ¿verdad? Entonces, la alfabetización digital pues requiere un uso inteligente de la información. Cuando anteriormente, hace muchos años, ¿verdad? Pues tal vez su concepto sería solo lograr, ¿verdad? Que el estudiantado logre leer y escribir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la primera fase, pero en cuanto a alfabetización, pues tenemos un gran abanico, ¿verdad? Tenemos un gran abanico de información por responder y por conocer. A la par de esto, pues tenemos que ir desarrollando habilidades y competencias, ¿verdad? Entonces, si antes no sabíamos cómo funcionaba una herramienta en línea, vamos a aprender cómo se funciona. Si antes no sabíamos cómo hacer un blog donde contiene mucha información importante para el estudiantado, pues ahora vamos a darnos a la tarea de hacer un blog, ¿verdad? De publicar presentación en espacio multimedia, participar en foros virtuales, en fin, no solo es saber usar
dispositivo, sino adquirir la destreza para el uso inteligente de la información y de la comunicación. Siempre tenemos que tener ese cuidado y esa prestancia eh, en este entorno. No podemos olvidar también, lamentablemente, pues que hay que hacer evaluación, ¿verdad? Que a veces no nos gusta, pues sí, hay que hacer evaluación y hacer evaluación en estos espacios virtuales. Y aquí en estos espacios virtuales consideramos las diferentes alternativas de la evaluación. Por ejemplo, las tecnologías de información y comunicación, las TIC, proveen nuevas formas de trabajo que fomentan la colaboración y el uso multimedia. El uso de diferentes herramientas visuales que yo puedo encontrar para, para fomentar y desarrollar el trabajo colaborativo, ¿verdad? Y el uso de las diferentes herramientas. Al lado de esto encontramos el deber del docente, ¿verdad? Desde que conoce su contexto de aprendizaje, por ejemplo, este, eh, utilizamos una prueba escrita en físico, tenemos que imprimirla, tenemos que digitarla, tenemos que aplicarla, ¿verdad? Entonces, igual como lo hacemos en el espacio físico, lo vamos a determinar en el espacio virtual con la característica de que en este momento, pues, no, el estudiantado, ¿verdad? No está todavía tampoco muy preparado para esta evaluación en espacios virtuales. Poco a poco, en algunas asignaturas y aquí en la UNED, en algunas asignaturas, pues ya esto, digamos, va fluyendo, ¿verdad? Ya hay personas, estudiantes, pues que están aplicando o que han aplicado una prueba vir- de manera virtual. Hacia el docente, igual que anterior, ¿verdad? En estos contextos debe ser capaz de conocer, adaptar y crear instrumentos digitales y mantener em, un banco, por decirlo de alguna manera, de esas herramientas. También debe de conocer de que a nivel de la web va a encontrar variedad de recursos, recursos muy importantes y muchas veces no solo importantes esos recursos, sino que también gratuitos, ¿verdad? Pero también hay otros que tienen un costo y entre más calidad, pues más nos va a costar. La búsqueda de información, la interacción de conocimientos y la evaluación que se provee en entornos virtuales son elementos sumamente importantes para lograr este equilibrio y poder utilizar estos espacios virtuales de una forma efectiva. Dentro de las técnicas que podemos utilizar en ambientes virtuales, vamos a encontrar que los autores de la unidad que tenemos para ello, pues nos habla de foros, de actividades rompehielo, de actividades de consulta, de actividades de discusión académica. Todos estos espacios los vamos a visualizar en el, como las técnicas que vayamos a utilizar para alcanzar, ¿verdad? No solo el éxito del estudiante, sino el conocimiento. Tenemos los chats, ¿verdad? Que su propósito es educativo, discutir las ideas, compartirlas, tomar acuerdos,
favorecer ese trabajo en equipo, pues como todo también requiere su horario, su planificación, ¿verdad? Este, inclusive hasta un moderador a veces para poder llevar para poder desarrollar las actividades que vamos a realizar a través del entorno virtual. La construcción de blogs, ¿verdad? Que son muy importantes en el contexto educativo virtual. Los portafolios, ¿verdad? Cuál es su función, qué es lo que debe de contener estos portafolios digitales y cuáles son las ventajas también tenemos que tomar en cuenta de ello. Otros recursos que podemos utilizar, claro, como les decía ahora, hay muchos, ¿verdad? Entonces tenemos videos que podemos hacer, videos cortos, videos un poco más largos, eso va a depender siempre de, de de la capacidad que tengamos también de conectividad y de accesibilidad a esas acciones. Presentaciones digitales, mapas mentales. Y pues ya pasamos también a otras herramientas avanzadas, ¿verdad? Que poco a poco tenemos conocimiento, no, tener conocimiento, no digamos que las vayamos a utilizar siempre, pero en algún momento podrían ser de utilidad para nosotros. Y pues dentro de esas están las videoconferencias, los test o cuestionarios, los podcasts, ¿verdad? Que son importantes para nuestra mediación y nuestra evaluación. Tenemos las pizarras digitales, los laboratorios virtuales y los paquetes también de, este, de contenidos, ¿verdad? Que tienen contenidos y ejercicios para la autoevaluación, ¿verdad? Y ya plataformas establecidas para ejecutar pruebas en línea, ¿verdad? Todas estas herramientas pues tienen pros y contras, tienen pros y contras. Y, por ejemplo, las pizarras digitales tienen eh, sus pros, ¿verdad? Y sus beneficios, pero también tienen este, eh, ¿qué sus desventajas, por decirlo de alguna forma, porque no todos podemos accesar. Nos da una infinidad de acciones, una pizarra digital, pero no todos tenemos esa capacidad para poderla adquirir. No todas las instituciones tienen también los recursos eh, tecnológicos de avanzada para que los docentes puedan utilizarlos. Entonces, pues eso, aunque existan estas herramientas, pues se van a constituir muchas veces, pues, ¿verdad? En algo que no es accesible o que no se puede traer a la institución porque tiene un costo elevado, ¿verdad? Igual los laboratorios virtuales, ¿verdad? Todo, como les decía, todos tienen su pro y su contra. Si se tiene un laboratorio virtual, las personas docentes de esa institución deberían de aprovechar al máximo ese recurso que tienen ahí, ¿verdad? Pero si no, ustedes van a encontrar que por muy bonito que sea, por muy bonito y por mucho que me pueda servir para desarrollar mi mediación pedagógica, pues no es accesible para mí, digamos. En cuanto a los paquetes, ¿verdad? De estas evaluaciones de contenidos y ejercicios para autoevaluar o coevaluar, pues también, ¿verdad? Este, tienen esos porque generalmente pues son muy costosos para una institución, entonces no siempre se puede accesar, aunque cuando se tiene hay que aprovechar al máximo el recurso.
En resumen, los entornos virtuales han transformado la educación, la van a seguir transformando, por lo tanto necesitamos una alfabetización digital, ¿verdad? Necesitamos actualizarnos como personas, futuros profesionales en la educación, en el ámbito de la informática educativa, pues con mucho más razón debemos ir apropiándonos de las nuevas tecnologías, de los nuevos recursos, de la nueva información que nos va a servir a nosotros para el desempeño en el aula. Y bueno, este es el tema en general de de la de este último tema, ¿verdad? De los entornos virtuales y cuánto nos facilitan a nosotros, pues, ese desarrollo en la mediación pedagógica de nuestra aula. Bueno, voy a irme a compartir con ustedes la actividad de esta última actividad que tenemos que desarrollar en esta unidad, ¿verdad? Y por ahí ya ahí me hicieron una consultita, ¿verdad? Acerca de, de esta actividad. Como es una actividad igual que la anterior, ¿verdad? Como es una actividad gamificada, solo que esta es en forma individual, pues sus su contexto pues, va dirigido en esa forma, ¿verdad? Hacia el manejo de herramientas virtuales y de ese lenguaje virtual, de ese lenguaje tecnológico, ¿verdad? Que pues también ustedes pueden empezar a aprender a dominar o asimilar, ¿verdad? En este caso, pues se llama Tecnoevaluando. Mi misión agente digital que me dirige a que tengo que hacer algo como agente, ¿verdad? Tenemos un vocabulario y hay poco a diferentes asignaturas que se vaya introduciendo en las actividades gamificadas. Ustedes van a ir encontrando pues el uso de un vocabulario con respecto al contexto, ¿verdad? Entonces, igual que el anterior. Viene una narrativa de la misión, ¿verdad? Que es como contextualizándolos a ustedes de qué es de qué se va a tratar. Una ruta, una hoja de ruta, ¿verdad? Que son las misiones individuales. Es como decir el paso a paso de lo que tienen que ir haciendo. ¿Para qué? Para al final poder documentar o poder construir esa bitácora de agente, que es todo ese recorrido que yo voy haciendo, ¿verdad? La bitácora es como donde yo voy consignando lo que voy desarrollando. Los apartados, así como, bueno, ustedes hicieron el, el primer trabajo, ¿verdad? O el portafolio, pues vamos recopilando esas acciones que vamos a desarrollar. Entonces tenemos una primera misión que se llama Agente Novato, reconociendo el terreno. Y aquí pues, ¿verdad? Todo tenemos que ubicarnos en el artículo, en el capítulo 4, ¿verdad? De la unidad didáctica, que esa va a ser
nuestra fuente de sabiduría, o sea, el que tiene el conocimiento para que yo pueda desarrollar lo que se me está indicando. Y bueno, hoy por hoy estaríamos, digamos, deberíamos de estar todos los miembros de el grupo y por eso se habla de cónclave de la aurora digital, ¿verdad? Porque es donde se reúnen todos, o sea, nos reunimos todos un día como hoy en esta tutoría eh, virtual. Pues aquí les dice que tienen que hacer, ¿verdad? Antes de presentar sus hallazgos, que cada informe agente siga las instrucciones, prepare una portada que contiene todos los datos de la portada, ¿verdad? En el formato que se les indica. Y de las que están en las orientaciones específicamente en esta actividad. Luego tenemos la misión 2 que dice agente explorador, excavación de datos evaluativos y rastreo de ecos tecnológicos. Entonces aquí nos dice que vamos a hacer una introducción de una página donde se refiere al impacto de la tecnología frente a la sociedad actual, ¿verdad? Ese es el tema profundo de la introducción. Deben incluir referencias bibliográficas. ¿Dónde están en la fuente de la sabiduría? ¿Y qué era la fuente de sabiduría? Bueno, hay una placa, por decirlo así, de contextualización que nos dice quién es quién. Luego vamos a crear un mapa mental, ¿verdad? Interactivo, que quiere decir que lo vamos a hacer en algunas de las diferentes recursos que nos permite hacer mapas mentales en Canva, en Genial y en cualquier otra herramienta interactiva, ¿verdad? Que nos permita hacer ese mapa mental, de cuáles aprendizajes, de los que aquí se les detalla, de riesgos de la era de información y comunicación, de alfabetización digital, y técnicas e instrumentos para la evaluación en ambientes virtuales. Podemos escoger cualquiera de esas herramientas, ¿verdad? Y ahí vamos a hacer nuestro mapa mental. Luego vamos con la misión de agente investigador y ahora aquí ya vamos a avanzar un poco y dice que vamos a crear un blog como herramienta virtual, para lo cual puede utilizar alguna de todas esas herramientas que están ahí. Atrévanse a utilizar diferentes herramientas, porque eso les va a permitir ir conociendo poco a poco la herramienta y poco a poco los diferentes recursos que van a tener a disposición. Este, Seleccione 6 técnicas de evaluación. ¿Dónde encontramos esas técnicas? En el entorno, en capítulo 4 de la unidad didáctica, ¿verdad? A acuérdense que empezamos haciendo una bitácora, ¿verdad? Entonces, esta bitácora, ¿verdad? La vamos a titular en este espacio, Análisis comparativo de herramientas de tecnoevaluación. Y usted dice, ¿y qué voy a hacer? Bueno, voy a comparar las ventajas y desventajas que tienen em, esas técnicas, ¿verdad? Esas 6 técnicas que selecciono. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las desventajas? Y la descripción, cómo se aplica. Deben de tener
citas bibliográficas o referencias, porque recuerden que todo tenemos que buscar el derecho de autor. Punto número 7 dice, debe trabajar con sus mentores virtuales para elaborar el blog. Algunos de ellos, y aquí tenemos, ¿verdad? ¿Cuáles son estos mentores virtuales de que estamos hablando? De herramientas de inteligencia artificial. Por eso fue que ahora al principio les hablé un poquito de inteligencia artificial. Entonces aquí tenemos tres enlaces que les van a servir a ustedes perdón, para que ustedes puedan escoger cuál de esos tres, ¿verdad? ¿Cuál de esos tres herramientas les funciona para que ustedes elaboren el- este trabajo? Luego dice que vamos a entregar aquí, ¿verdad? El enlace para el ingreso a tu blog. Y eso es lo que tenemos que entregar de este espacio. La misión 8, punto número 4, dice Agente Supremo, legado digital. Pues aquí ya ha demostrado, ¿verdad? Que puede manejar, que puede hacer esa rúbrica, perdón, esa mediación, esas actividades que se les solicita y entonces vamos profundizando en el campo. Ahora sí, dice seleccione del manual de campo y bueno, me voy a devolver un poco para que veamos los términos que vamos usando. Entonces aquí dice, el manual de campo es la unidad didáctica, ¿verdad? Que utilizamos, que está en para el programa. La fuente de sabiduría, todos los recursos que hay en la plataforma que ustedes puedan utilizar. Los mentores virtuales, las inteligencia artificial, las herramientas de inteligencia artificial que nos vamos a encontrar. El centro de mando, la plataforma de UKU, el canal de inteligencia colectiva es el foro de dudas. Las directrices operativas de la asignatura son las orientaciones académicas y la bitácora de agente es el trabajo final, que ahí vamos formulando, ¿no? Tenemos entonces, vamos por, eh, bueno, después del mapa mental, vamos a pues, crear el blog y después del blog, pues vamos este, a tomar de la unidad didáctica, ¿verdad? Que, que tiene que tienen que hacer, que está en el capítulo 4. Dicen, para acá selecciona tres técnicas para la evaluación del capítulo 4. Para cada una de las técnicas seleccionadas, tu misión es elaborar una guía de implementación detallada. Esta guía debe especificar paso a paso cómo cada técnica puede ser explicada eficazmente, ¿verdad? Entonces, pues aquí vamos leyendo las instrucciones, ¿verdad? Todas las instrucciones y vamos haciendo, eh, pues vamos formulando nuestro trabajo. Siempre recordar que nos vamos hacia arriba, ¿verdad? Si no conocemos el de qué estamos hablando, ¿verdad? Entonces nos vamos a ese lado. Hay algo muy importante que ustedes deben de saber. Aquí, se les entrega una boleta, ¿verdad? Autorizada para la visita al centro educativo, y una carta de solicitud
de ese permiso, ¿verdad? Entonces, sí tienen que presentar esos anexos, ¿verdad? Como, anexos a la bitácora, al trabajo, se tienen que presentar esos anexos. Va el guión de la entrevista, la grabación, ¿verdad? O su transcripción completa. Y bueno, ya aquí llegamos a las conclusiones. Entonces, aquí le repetimos, ¿qué debemos de entregar? Bueno, debemos de entregar el enlace del mapa mental, ¿verdad? Que hicimos al principio. El enlace del blog, que es la bitácora de la gente, ¿verdad? Donde vamos consignando todo. Tienen que entregar el enlace de esa bitácora, ¿verdad? Y aquí dice en la bitácora de gente agregar capturas de pantalla y su enlace en la parte inferior de la imagen. ¿Por qué agregar capturas de pantalla? Porque muchas veces, como son editables, ¿verdad? Para ustedes ingresan, le quitan algo y colocan otra opción. Entonces, al enviarlos en las capturas de pantalla, pues yo me doy a la tarea de comprobar si es la misma que está todavía, ¿verdad? Que no le han hecho ningún cambio. Y la bitácora de. Luego aquí ya se les indica lo de siempre, ¿verdad? Que si tienen dudas pueden hacer las consultas en el foro de dudas o en el chat, perdón, en el correo eh, interno. Y bueno, aquí ya las últimas este, em, indicaciones y no se les olvide leer lo que está en la rúbrica. Solo así no se les no omiten nada, ¿verdad? Antes de enviarlo, ¿verdad? Profe, Revisar la rúbrica. Ahora sí, puedo escucharlos si tienen alguna duda. Dime. aló. ¿Me escucha, profe? Sí, Sí, bueno, dos cosas. Primero, la misión uno no sale en la rúbrica. No sé si eso es un mm, error o es que vamos a ver. sale de la 2 en adelante. Vamos a ver. Dice la misión 2. Ajá. ¿Por qué la misión uno no sale? ¿Qué es lo que tiene la misión uno? Vamos a devolvernos por aquí. Sí estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, leer el capítulo y sacar los... Ajá. Vean lo que dice la misión uno. Tu primera misión será revisar el manual de campo. ¿Qué es el manual de campo? Nos vamos a ir aquí. Manual de campo, la unidad didáctica, ¿verdad? Eso no se evalúa. No voy a evaluarles que revisen la unidad didáctica, ¿verdad? Luego, ¿cuál otra cosa? Dice los recursos que encontrarán en la fuente de sabiduría, o sea, en la plataforma. Tampoco les voy a evaluar eso. Luego dice que tienen bueno, que es importante que hoy estuvieran presentes en esta tutoría, que es el cónclave de la Aurora Digital. Tampoco se les voy a calificar eso, ¿verdad? Y luego algunas instrucciones que dice presentar, es imperativo que cada informe de agente siga las instrucciones, prepara su portada que contiene pues todos los credenciales y la información de ustedes. Eso es lo que ustedes tienen que hacer en la misión uno. Entonces vean que son aspectos que tienen que tener su trabajo o que tienen que hacer para preparar su trabajo, pero que no se los puedo calificar. Yo no les puedo calificar que lean lo que está ahí, ¿verdad? Y que
¿verdad? Ya ustedes saben que pues para desarrollar el trabajo pues van a tener que leer, pero no son aspectos evaluables, ¿me entiendes? Por eso es que no está en la rúbrica. Está Ok, a partir de la misión 2 porque aquí es donde empieza la presentación, digamos, de la introducción. Entonces, ahora sí, me voy al final igual y en esa introducción empiezo usamos lo que, aquí, ajá, usamos lo que leímos en la... no. ajá. Entonces, aquí dice, tenemos en la misión 2, ¿verdad? Si presenta la introducción con el tema, ¿verdad? El impacto de la revolución tecnológica frente a la sociedad actual. Es lo primero que vamos a calificar. Entonces, que es la introducción con el tema que se les está dando y así sucesivamente. ¿Te queda claro? Sí, sí, ok. Y profe, yo tengo un problema con esa parte de la entrevista Ajá. porque actualmente yo estoy trabajando 3 semanas, jornada completa, entonces me queda imposible ir a un educativo con los horarios que manejan, En el me queda centro, imposible. bueno, digamos que tal vez no al centro educativo, pero sí tener la opción de conocer algún docente de la asignatura, ¿verdad? De informática educativa, porque ahí va dirigido, ¿verdad? Entonces, Ujú. si, si esas personas te firman la carta, ¿verdad? De la entrevista, porque eso sí es parte de lo que tienen que entregar, ¿verdad? Bueno, en ese caso, Entonces, es que sí, en se ese caso, hace, sí, podemos hacer digamos, esa excepción eh, digamos, y haces, lo importante es que hagas, digamos, cuando presentes el, los datos, pues haga la, la contextualización, ¿verdad? De que no se hizo propiamente en el centro educativo. La importancia de que visiten el centro educativo es para que ustedes entren en contacto con la población y y con la persona docente en su campo, ¿verdad? Y ujú, que es muy importante porque cuando ya a ustedes les corresponde ir a hacer su práctica, ir a hacer ¿verdad? Empezar esa experiencia en ese campo, pues ya ustedes van conociendo algo del contexto ya propiamente de aula. ok. Es que pensé que era necesaria la firma del director y todo eso, entonces, sí, Sí, porque es que así puedo hacerlo. si ustedes tienen que ir al centro educativo, les van a pedir, ¿verdad? Esa carta porque no, en los centros educativos no dejan entrar a cualquiera, ¿verdad? Entonces, Ujú, sí les piden, y menos, digamos, si ustedes van a dirigirse hasta el laboratorio, que es donde está el docente de informática educativa, ¿verdad? Entonces les va a pedir, pero cuando hace la presentación del trabajo, haces, digamos, como esa contextualización de que la entrevista pues no se hizo no se realizó en el centro de trabajo y especifica los motivos por los cuales no lo pudiste realizar en ese contexto, ¿verdad? Pero digamos son excepcionalidades que pues tienes esa limitante. Y como te digo, sí es importante porque, bueno, no sé dentro de la carrera, pero habrán momentos en que pues vayas a tener que sacar tu espacio para poder ir a un centro educativo a hacer, ¿verdad? Alguna actividad que sea obligatoriamente en el centro educativo, ¿verdad? Entonces, sí es importante pues que vayan teniendo ese contacto para nosotros, digamos.
tanto como para la cátedra, la Escuela de Ciencias de la Educación, para la universidad en general, que la población pues vaya entrando en contacto con el ambiente laboral que eventualmente pues para eso es lo que busca, digámoslo así. Ok, perfecto. Pero Entonces me sí, prometo. pero sí que las cartas tienen que venir debidamente firmadas, identificadas, ¿verdad? Ujú. Ujú. Ok, ok. Está bien, profe, gracias. Daniela, ¿tienes alguna consulta? Mi consulta era respecto con lo de las IAs. A lo que yo entiendo, con el app actual, lo que uno adjunta en las referencias es la hora, bueno, la hora no, sino la fecha donde se realizó la consulta a la IA. Mm, ujú. En algunos casos se adjunta, creo que no sé si es necesario juntar el enlace a la conversación o solamente el día en que se realizó la consulta a la IA. Ajá, y creo que viene como el tema que se le hizo la consulta, algo así. Sí. Ah, ok, Ujú. entonces, Tal como te lo indica la APA, ¿verdad? ajá. Sí, es que lo estaba usando hace poco y recuerdo que la estructura era esa. Ujú. Se colocaba, bueno, el nombre de la IA utilizada, el tema Ajá. que se hizo la consulta y creo que era día, Ujú, eh, fecha cuando se realizó la consulta. ujú. Sí, Lo en que ese quería saber caso, era, pues, en ese caso sí, digamos, sí, sí, por eso y se les da, digamos, ahí, bueno, ahí se les dio tres opciones, pero si ustedes tienen dominio de otra o tienen otra paga y que lo pueden hacer, pues también nada más hacen la referencia. Ujú. entonces no deben solo ser las del ejemplo. Sí, Que yo pensé digamos, que era, se les da esa por aquellos de que pues hay algunos que nunca han tenido una experiencia, ¿verdad? Haciendo, ¿verdad? Algunas actividades o algunas con IA, pero si ustedes tienen otra, pues también siempre y cuando aparezca la referencia, ¿verdad? Tienen una que ustedes dominen y que puedan sacarle más provecho, pues pueden utilizar esa. bueno, está bien. Y lo que quería saber aparte era, este, tiene que ser sí o sí a un docente de informática. Es que aquí donde vivo hay varios colegios, entonces lo que estoy tratando de averiguar es con Sí, porque es atinente a a la carrera de ustedes, entonces por eso es que sí tiene que ser a un docente de informática, ¿verdad? Porque digamos, no, no sería, digamos, como tan atinado que fuera cualquier otro docente. Ya, digamos, en último recurso, pues si no tenemos, ¿verdad? Y ojalá que sea una persona, pues que también eh, le guste, digamos, esa área, porque si, por ejemplo, ustedes tienen una docente conocida, pero digamos que ya está a punto de pensionarse, donde la tecnología no es su fortaleza, ¿verdad? Entonces, pues esa entrevista no va a ser tan enriquecedora. sí, Entonces, creo que una, aunque se pueden encontrar, vean, aunque se pueden encontrar un profesor de informática, que eso no es su fortaleza también, ¿verdad? Que no debería ser porque se espera que el profesional de informática educativa esté a la vanguardia o por lo menos tenga conocimiento de estos elementos. Pero podría ser que nos encontremos a alguien en informática educativa
cuyas habilidades pues no estén potencializadas aún, ¿verdad? En cuanto al uso de herramientas tecnológicas, ¿verdad? Podríamos encontrarnos eso, pero de eso depende eh, lo rico del trabajo que vayan a hacer. Sí, lo preguntaba más que nada porque, bueno, conozco a una, pero yo creo que ya ella tiene más de unos 10 años de ejercer, entonces, claro, eh, puede ser que el aporte que ella me dé sea muy diferente a un docente que apenas está empezando. Ajá, exactamente, pero bueno, eso de todo te puedes encontrar, digamos, hay docentes que yo conozco docentes que están a punto ya casi de pensionarse, que falta poquito y son unas campeonas en términos de tecnología educativa, ¿verdad? De que saben muchas cosas, de que siempre están interesadas en aprender, como conozco otras, ¿verdad? Y más nuevas, como lo dices, más jóvenes de haber entrado al, a este campo laboral y bueno, les ha costado mucho como empezar a incursionar. Ahí van, pero les ha costado mucho. Entonces, em, porque pasa como todo, ¿verdad? En las instituciones encontramos casi en su mayoría, por no decir en el 100% estudiantes que tienen dispositivo móvil, ¿verdad? Que tienen teléfono celular. Sin embargo, em, digamos, muy probablemente ninguno lo haya utilizado con fines educativos, ¿verdad? Entonces, entonces no se potencializa el uso para, para la parte educativa. Pero bueno, de todo pueden encontrar en en esta experiencia y eso es lo bueno, digamos, para ustedes poderse enriquecer, ¿verdad? Con esos resultados de esas entrevistas. Bueno, si no tienen más preguntas, igual si las preguntas van saliendo en el camino, entonces recuerden que ahí está el foro de dudas, el correo mensajería interna, que se pueden comunicar y preguntar, ¿verdad? Esta última actividad, como les decía, es de corte individual, entonces traten de no dejarla para el final porque a veces estamos ya a punto en sistema, ¿verdad? De educación, estamos a punto em, de empezar con los cierres, digamos, el cierre técnico del curso lectivo, que ya empiezan pues a realizar las últimas evaluaciones y todo eso. Entonces, a veces es muy difícil llegar a un centro educativo y conseguir al docente que quiero entrevistar, ¿verdad? Entonces traten de no dejarlo para el final, ¿verdad? Sino que de poder lograr esas entrevistas. Bueno, y si no tenemos más, entonces llenan la asistencia, ¿verdad? Y de verdad que les agradezco por haber estado este rato, ¿verdad? Compartiendo. Y vuelvo a reiterar, las dudas, ¿verdad? No titubeen en hacerlas, no piensen que es una pregunta que no tiene valor. Todas las preguntas tienen su valor, ¿verdad? Y sobre todo para ustedes, que es quienes pues hacen las consultas, ¿verdad? Que no quede ese vacío ahí para que puedan realimentar ese proceso. Entonces, pues buenas noches, este, muchas bendiciones, muchos éxitos. Este es como les decía, la última tutoría virtual. De verdad, desearles muchos éxitos
en su carrera, en el logro de sus metas y pues que esta asignatura sea una más de esas que logren, ¿verdad? Para seguir avanzando. Entonces, de verdad fue un agrado pues haberlos tenido en este rato y pues como estudiantes en el curso, ¿verdad? En la asignatura. Entonces, muchas gracias y pues que pasen una linda noche. Igualmente, profe, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, profesora. Que pase buena noche. Con mucho gusto.